Muchas gracias. Buenos días. Podemos tomar asiento, pueden acomodarse. Bienvenidos a los que ya llegaron. Bienvenidos. Y bienvenidos a ustedes que están allá a la distancia. De verdad es un gusto, no un reto, es un compromiso hermoso que Dios me ha dado, el poder compartir su palabra cada domingo y compartirla de una manera es única o una manera como solo Él puede hacer las cosas, natural, eh, real, nueva. Es buscar en su palabra cada domingo, pedirle al Señor, ¿qué tienes para nosotros, Señor? Pero cuando pregunto qué tienes para nosotros, tengo que preguntar qué tienes para mí. Y he estado escuchando algunas conversaciones con algunos comentarios que han estado haciendo algunos pastores acerca de la función de un pastor el domingo. Y yo nunca, créanme, les soy muy honesto, no había pensado eh, de mí de esa manera. eh, pero ahora que cada semana debo prepararme o debo poner atención en lo que la palabra de Dios tiene, me doy cuenta que no solo es una bendita responsabilidad, pero es una bendita bendición, valga la redundancia, que Dios permita que nos reunamos cada domingo y que me permita desenvolver lo que hay aquí para compartirlo. Pero más grande que eso es la forma en la que Dios te habla cuando tú buscas en su palabra, no solo leerla, pero comprenderla y preguntarle a Dios, ¿qué tienes para mí? Te va a sorprender cuando tú llegas a la palabra de Dios y la leas no como un libro, no como buscando eh, cosas secretas, sino leerla preguntándole al Señor, háblame, Señor, háblame. Y, y bueno, de nuevo, de nuevo, y como cada domingo, cada que Dios me habla primero a mí. Y entonces me confronta primero, a veces me regaña, a veces oprime mi corazón, pero no es que oprima mi corazón Dios, sino que mi corazón se oprime al reconocer lo lejos que estaba, lo cerca que está de mí ahora, al reconocer que nada podía hacer para estar ahí y para que Dios me tuviera ahí. Y entonces mi corazón se pone así, como decía un pastor, como de pollo, y tiemblo como de pollo. Y también hay veces que, como en estas ocasiones, que hay temor y temblor, dice la palabra. Temor y temblor, porque reconozco que si te descuidas tantito, si me descuido tantito, es muy fácil desviar el pensamiento, es muy fácil desviar tus conversaciones, porque estamos en este mundo de decadencia donde todo lo que nos envuelve, digo, no quiero ser ahorita así como religioso, pero la verdad es que todo lo que está a nuestro alrededor está contaminado por el enemigo. Si no tenemos un enfoque en las cosas del Señor y pudiéramos de pronto mirar la realidad, te das cuenta de cómo el enemigo ha ganado muchísimo terreno. Ahora, no soy pesimista, lo que te quiero decir es que estemos alertas. Me he dado mucho cuenta en estos últimos días que cuando estás envuelto en las cosas del Señor o en una vida donde tienes una comunidad de fe, donde tus hermanos son cristianos, donde tus amigos son cristianos, donde convives con cristianos, donde platicas con hermanos cristianos, aunque no somos santos, o sea, no es que todos cristianitos, sino que convives con hermanos y de pronto empiezas a relacionarte un poco fuera, te das cuenta cómo está el pensamiento, cómo está el mundo. Ah, o sea, es increíble hasta dónde hemos llegado, en muchos sentidos. Y yo, la única luz que veo es la palabra del Señor. Y estoy muy decidido en compartirla y Dios me está bendiciendo en un medio donde me doy cuenta que el 95% pues no conocen de Dios. O sea, han oído de Dios, pero no conocen de Dios. Y sabes, una vez fuimos mi esposa y yo a buscar un amigo portugués y fuimos ahí por la ciudad de New Jersey y hay una comunidad portuguesa, yo sabía que había llegado ahí
y fuimos a buscarlo a esta zona de New Jersey y hay muchos portugueses. Y entonces, pues íbamos manejando, buscando la iglesia donde él se estaba reuniendo, un hermano misionero que venía de Portugal, pero no tenía yo la dirección, solo tenía referencias. Entonces, habíamos ido a Nueva York, pero como está cerca, le dije, vamos a ver si lo encontramos. Fuimos a New Jersey y nos paramos en la calle y le preguntamos a una persona, disculpe, ¿no sabe por aquí una iglesia que se llama X? No sé si era Cristo Salva o Jesús es la respuesta. Y dijo, "No, creo que allá donde hablan de un tal Jesús". Y le dije, sí. Dice, creo que por allá hay un edificio, creo que hablan de un Jesús, no sé de qué hablan. Me pareció un poco broma, pero me doy cuenta que era realidad. El señor al que le preguntamos no sabía quién era Jesús. Y mi esposa y yo está de testigo que fue real. No sabía quién era Jesús. Y para mí me pareció tan, o sea, pensé que era broma, pero ahora que estoy conviviendo en un ambiente así, digo, de verdad que el mundo no conoce quién es Jesús. Y es peligroso. Y es peligroso porque en ese ambiente donde no conocen de Jesús, hablar de Jesús es como aventar una piedra al agua y revolverla, porque nadie quiere que le revuelva su forma de pensar, nadie quiere que le revuelvas su forma de ser. Entonces, mencionar el nombre de Jesús es como aventar una piedra y se sienten ofendidos, se sienten maltratados, se sienten rechazados, te voltean la tortilla. En México decimos te voltean la tortilla cuando te cambian de dirección y ahora tú eres el que ofende. Y digo, wow, o sea, es tan cuidado, hay que tener tanto cuidado ahora para hablar de nuestro Señor Jesús en un mundo donde no quieren escuchar del Señor Jesús, donde no entienden quién es nuestro Señor Jesús, que dices, wow, cosas tan raras como estaban conversando acerca del matrimonio, de por qué ahora se divorcian tan rápido, y una persona dándose, eh, dándose golpecitos de pecho de que muy sabio, pues estaba diciendo que no, que lo que pasa es que ahora las cosas han cambiado y la posición del hombre y de la mujer tiene que cambiar. Este, Me decía, si yo conozco una persona, por ejemplo, si yo conozco una persona, no voy a gastar eh, $300 en llevarla a comer. La llevo a McDonald's primero para conocerla, ¿no? Y empezarla a ver. Y ya si me interesa, pues ofrezco un poco más. Y le decía, bueno, pues es que cuando estás enamorado das todo. No, dice, ¿cómo crees? No, no, no puedes, no, eso le pareció así como, le digo, es que das todo, o sea, para que realmente funcione una relación, debes estar dispuesto a dar todo. Y se me ocurrió decir, pues así lo dijo nuestro Señor Jesús, Él dio todo por nosotros. Si es un silencio, sepulcral. Y dije, ¿qué dije? ¿Lo dije o lo pensé? Dije, ¿lo dije o lo pensé? Porque mencionar el nombre del Señor Jesús en su enseñanza y en lo que debemos hacer incomoda tanto que la conversación se acabó la conversación. Bueno, por lo menos conmigo. Ya cuando me salí siguieron platicando. Pero digo, es increíble. Ahora, estamos compartiendo nuestra serie, se llama La Soberanía de Dios, la Santa Soberanía de Dios. Esta serie donde estamos hablando de los 10 mandamientos y hablar de los 10 mandamientos en este tiempo podía parecer que somos una iglesia arcaica o fuera de lugar. ¿Cómo ahorita puedes hablar de los 10 mandamientos cuando se predica de la libertad de expresión, de mi tiempo, de mi espacio, de mis valores, de mi libertad de expresión? ¿Cómo puedes hablar de los 10 mandamientos que, entre comillas, parece que me quieres encerrar en algo, me quieres coartar mi libertad? O sea, hablar de los 10 mandamientos es... Y, y, y ese es el problema. El problema es que si estamos predicando los 10 mandamientos, le he pedido a Dios mucha sabiduría para yo mismo entender cómo predicar esto en un ambiente, no solo entre nosotros como hermanos cristianos, sino que podamos nosotros mismos entender que los 10 mandamientos no son 10 mandamientos de regla o de castigo, son 10 mandamientos que definen
la moral de Dios y el anhelo de Dios para con nosotros. No es una serie de, de barreras o de paredes que Dios ha puesto, en el mejor de los casos se predica para nuestro bien. No, los 10 mandamientos expresan el gran amor de nuestro Señor, de Dios, su gran pureza, su gran santidad y lo que Él anhela para nosotros. Él no está poniendo los 10 mandamientos como reglas de castigo y premio, sino como una forma de que nosotros podamos salir de este concepto de autosuficiencia y reconocer que nuestra autosuficiencia depende de la suficiencia de Dios en nuestros corazones. Entre más esté Dios en tu corazón y en tu mente, la libertad de expresión es más natural. Entre más esté Dios en tu corazón y en tu mente, la libertad para vivir es natural. La libertad para caminar en este mundo donde hay problemas y conflictos, mientras más está Dios en tu corazón y en tu mente, entre más lo conoces, puedes pasar como esos, dicen, como el plumaje ay, se me fue el nombre, esta ave que pasa por el lodo y dicen, y no se ensucia, del faisán, ¿no? Que son como plumaje de faisán, que supuestamente esta ave puede pararse donde hay lodo y se levanta y no se le pega nada, ¿no? Cuando tu mente, tu corazón está lleno del Señor, tú puedes atravesar esos lugares sin que te contamine, porque es la suficiencia del Señor está en tu corazón y en tu mente. Nada te puede distraer, nada te puede perturbar. Y ese es el problema, que cuando no conocemos a Dios, cuando no buscamos de Dios, cualquier cosa pudiera representar una incógnita en, ¿será? ¿Es de Dios? ¿No es de Dios esto? Y empieza una serie de preguntas y de dudas, y terminamos de pronto cuando dejamos de acercarnos a Dios, preguntar, ¿por qué, Señor? ¿Por qué si sabes que, por qué me pasa esto? ¿Por qué? Y empezamos a cuestionar a Dios, cuando la gran bendición es no cuestionarlo, cuando la gran bendición es saber que algunas situaciones difíciles son muestra de su amor también. ¿Cómo expresas esto a alguien que está pasando una tragedia? Pues no puedes, porque si alguien está pasando una tragedia sin la suficiencia de Dios, es difícil hablarle de que esa tragedia, de que ese dolor, Dios dice la palabra, que todas las cosas obran para bien. Entonces, ¿estamos empezando mal? ¿O cómo introducimos el amor de Dios en un mundo donde no quieren saber nada de Dios? Donde el concepto de Dios que tiene el mundo es un Dios que castiga, o es un Dios que te restringe, o es un Dios que lo que quiere es verte como limón agrio, sin divertirte, sin reír, sin disfrutar. Estamos a punto vamos hoy a empezar a estudiar el cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento que lo podemos leer en Génesis, en Éxodo capítulo 20. Déjame decirte, este mandamiento es uno de los más controversiales, si no es el más controversial de los 10 mandamientos, es el que más conflictos ha traído. Y es del que más predicó nuestro Señor Jesús, al que más se refirió, al que más hizo referencia, en el que más de manera práctica expresó que, que el día del Señor, el sábado, el día de descanso, el día que había hecho Dios para nosotros, se había convertido en algo que no era lo que Dios anhelaba para nosotros. Lo acusaban de que en el día de sábado comía, de que en el día de sábado las personas que andaban con él hacían cosas que no se deben hacer, que hacían milagros en el día sábado. O, o sea, hay el caso de Señor Jesús sanando a un hombre que tiene una mano torcida, una mano chueca, y dicen, ¿cómo? ¿Por qué lo sana si es sábado, es día de reposo? Y, y dice, hipócrita, si ustedes se te va un animalito a un pozo, aunque sea sábado, vas y lo sacas, y supuestamente su ley dice que no puedes ni siquiera esforzarte para sacarlo. ¿No puedo sanar a este que es un hijo de Dios? Lo que representaba ser tullido en ese concepto, en ese mundo, en ese tiempo, era ser maldecido. De hecho, se preguntaban cuando alguien tenía alguna deficiencia, algún malestar, se preguntaban, y le preguntaron a nuestro Señor Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres?
porque pensaban que el hecho de tener una deficiencia, un mal, un defecto, era producto de pecado y era un castigo de Dios. Entonces, el hecho de que Dios, nuestro Señor Jesús, sanara a alguien en ese momento, en el día del Señor, era un choque emocional, mental, de ecuaciones. 2 más 2 no les daba 4. Eran problemas que les atacaba su forma de pensar, porque no estaban llenos del Señor, porque cuestionaban incluso el amor de Dios expresado en una sanidad. El cuarto mandamiento está hecho para nosotros y es el que más división ha causado, porque es el que más se ha malinterpretado y del que más se ha abusado. Déjame leerte compartir el cuarto mandamiento. Vamos todos al libro de Éxodo, capítulo 20, y vamos a pedirle a Dios que nos revele, nos revele su palabra, el verdadero mensaje, y que mis palabras queden hechas a un lado, pero que la palabra de Dios quede en tu corazón. Padre bendito, bendita sea tu palabra, Señor. Bendita, Señor, sea este tesoro que nos has dejado, Señor. Que cuando entendemos que esta es la forma en la que tú nos hablas, Señor, eh, es querer estar contigo todo el tiempo, es querer escuchar tu voz que está aquí, Señor, todo el tiempo. Y hoy queremos, Señor, leer esta porción en donde tú has preparado, Señor, más que un tiempo de castigo, más que un tiempo de restricciones, has declarado un tiempo de restauración para nosotros. Permítenos entenderlo, permítenos verlo en tu palabra, Señor, y atesorarlo en nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Que tu Espíritu Santo me unja en este momento, Señor. Limpia mis manos, limpia mis ojos, limpia mi corazón, Señor. Gracias por permitirme, aún con labios inmundos, Señor, compartir tu palabra. Gracias porque el concepto de mí mismo eh, contradice el concepto que tú tienes de mí y de todo, cada uno de nosotros, Señor. Que valemos tanto para ti, Señor. Valemos tanto que entregaste a tu Hijo unigénito por nosotros. Así es que recordar lo malo que éramos es también, Señor, rechazar tu regalo. Gracias por tu amor, gracias por tu perdón, gracias por tu sanidad. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Éxodo, capítulo 20, versículo 8 al 11. Y dice así: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. El día de reposo y lo santificó. Te voy a contar una historia que escuché y me gustaría, es una parábola para explicar el día de reposo. Se cuenta, esta historia es una parábola, que un rey muy bueno, un rey muy poderoso, construyó un parque donde él quería pasar un tiempo, un día a la semana, con sus súbditos. Este parque lo construyó de manera hermosa. Tenía jardines, tenía lagos, tenía ríos, tenía caminos, tenía banquitas donde la gente podía sentarse y admirar las flores, admirar el río, descansar con el simple sonido del río. Y ese día, ahí estaba el lugar, y una vez a la semana, el mismo rey venía a ese parque y convivía con sus súbditos. Y platicaba con ellos, y ellos admiraban porque él hablaba de sus viajes, hablaba de lo que había visto, de lo que había hecho, y eran tiempos hermosos que vivían con el rey. Pero un día el rey tuvo que irse y se quedó el parque. Eh, Como ya no estaba, la gente empezó a dejar de ir al parque.
primero. Eh, este parque empezó a salir hierba, empezó a deteriorarse, empezó a crecer hierba en los caminos, los ríos un poco estaban turbios, no había mantenimiento, de tal manera que vino un grupo de personas que para cuidar que no se echara a perder, pusieron rejas, lo llenaron de rejas en los caminos, rejas en las bancas, para que no se pudieran tocar, para que quedaran como muestra de que un día ahí caminaba el rey y platicaba con ellos. Eh, pero el poner rejas hizo que las personas, muchos de los súbditos, dejaran de ir, porque ya no tenía caso ir, no podían disfrutar del parque, no podían disfrutar de tomar un tiempo de descanso en ese parque, porque todo era rejas. Los lugares más hermosos para descansar, mojar sus pies a la orilla del río, estaban ahora restringidos por rejas, ¿no? Caminar por esos senderos donde podían simplemente respirar el aire, estaban ahora con rejas y había con puertas para entrar. Así es que dejaron de ir. Eh, este parque pues se empezó a deteriorar y empezó a ser simplemente como un museo. Eh, llegó un grupo de personas, de inversionistas, que vieron este parque y vieron que para poder transformar el hecho de que pudieran venir más personas, era bueno construir un parque de diversiones dentro del parque. Así es que quisieron construir o construyeron un parque de diversiones y las personas que empezaron a venir ponían más atención en las diversiones que en los lugares de descanso. Y los lugares de descanso simplemente empezaron a llenarse de basura, de cosas que no iban, porque las personas iban al parque de diversiones y todo lo alrededor lo utilizaban para o estacionarse o caminar, dejar ahí a sus animales, etcétera, etcétera. Así es que después de un tiempo vino un grupo que quiso darle el lugar, la posición, eh, restaurar la razón de por qué había sido creado este parque por este rey. Así es que eh, antes de que llegaran estas personas, llegó el hijo del rey y vio que lo que estaba ahí no era lo que su padre había deseado. No era un lugar donde su padre quería que la gente viniera y descansara y estuviera cómoda. Y entonces él empezó a derribar algunas de estas rejas. Claro que los que las habían construido se molestaron porque, según ellos, estas rejas habían cuidado la banca donde se sentó el rey, habían cuidado la porción del camino donde el rey había caminado y se molestaron con el hijo, aunque el hijo lo que quería era que las personas se volvieran a sentar en la banca que el rey había construido para que alguien descansara en esa banca. Así es que rechazaron al hijo, el hijo tuvo que salir. Después de un tiempo, y esta última parte, llegó un grupo de personas que quisieron darle esa posición, ese lugar a ese jardín. Así es que empezaron a hacer lo necesario para restaurar el lugar. Simplemente que no lo quisieron hacer, le hicieron sin rejas, pero como un museo simplemente. Ya no sería un lugar de descanso, simplemente un lugar de recuerdo donde alguna vez se podía descansar. Esta parábola trata de explicar lo que es el día de reposo, el día de descanso, el día sábado. Eh, estos personas que pusieron rejas para cuidar el parque representa a estos legalistas que ponen como el pueblo fariseo, que tratando de cuidar algo que el rey había dejado, lo llenaron de rejas de tal manera que después era imposible entrar y descansar en ese parque. Porque entrar a ese parque era cuidarse de no lastimar, de no romper, de no pisar, de no brincar, y era difícil encontrar un lugar de descanso. Ahora, este grupo que llegó después y que querían construir un parque de diversiones, pues es este otro grupo que está en contra de las rejas, en contra de las reglas, y representa este grupo antinomianos, que es el grupo que están en contra de la ley. Antinomiano quiere decir en contra de la ley, antinomio,
nomia o ley, representa este grupo que todo es libertad, que la cuestión ya no es, la reja ya no importa, pero todo es libertad, todo es ir a divertirse, todo es es construir un lugar donde atraer a las personas, no a descansar, sino a divertirse, no a pasar un tiempo con su familia, sino a divertirse. Porque aunque todos venían al parque cuando construyeron eso, no estaban los papás con los hijos o los hijos con los papás porque cada uno tenía su lugar de diversión. Entonces, tampoco dejó de ser lo que el rey había querido para ese parque. El día de reposo, el día de descanso, lo podemos eh, expresar o podemos hacer preguntas acerca de este día. El sábado, el día que Dios hizo para el Señor, ha causado muchas controversias. Y una de las preguntas es, ¿el día sábado es solo para el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, o es también para nosotros? Otra pregunta que podríamos hacernos es, ¿el, el sábado o el día de descanso, qué se puede hacer y qué no se puede hacer? ¿Realmente qué se puede hacer y qué no se puede hacer? ¿Por qué nosotros como cristianos celebramos el domingo y no el sábado? ¿Cuál es la razón? Todas estas preguntas se responden solas cuando entendemos la razón del día de reposo. Cuando vamos a la Biblia y entendemos por qué Dios proclamó esto, las vamos a entender y entonces las respuestas a estas preguntas las vamos a tener de manera natural. Tal vez no voy a alcanzar a describir totalmente en lo que comprende el cuarto mandamiento, pero quiero que empecemos a analizar este primer pasaje, esta primera parte del mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Vamos a Génesis capítulo 2, porque Dios hace las cosas e hizo las cosas por amor al hombre. El ser humano es la máxima expresión de creación de Dios. Dice el Génesis capítulo 2, versículo 1. Fueron, pues, acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Lo que aquí vemos es que el día de reposo Dios lo creó y pide que lo celebremos con un ejemplo, con el ejemplo de él mismo. Dice en el Éxodo 20, Éxodo 29, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Dios quiere darnos la oportunidad de desarrollar y de cumplir la obra que Él nos pidió que hiciéramos, ir y multiplicar y fructificar y gobernar la tierra, ¿verdad? 6 días. Pero el ejemplo que Él nos da en su misma acción de crear el universo fue lo que está en Génesis. Fueron acabados todos los cielos y la tierra y todo el ejército, es decir, todas las cosas que Él creó en 6 días. Y acabó Dios en el séptimo día de la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Ahora, ¿qué quiere decir? La palabra aquí reposó es la palabra hebrea que es sabat. Y sabat quiere decir descanso. Eso es lo que quiere decir sabat, descanso. Entonces, no es que Dios se cansó de hacer su obra. No es que Dios hizo los cielos y la tierra y los animales y las plantas y quedó tan agotado después de hacer al hombre a su imagen y semejanza que el día 7 dijo, necesito un descanso. No, lo que Dios quiere hacer aquí, lo que Dios nos está diciendo aquí, se conoce como antropomorfismo. El antropomorfismo es darle a Dios o Dios expresando algunas cosas de su deidad y de su divinidad
en condiciones humanas, en ejemplos humanos, para que lo podamos entender. No es que Dios se cansó y necesitaba un día de descanso. Lo que Él está diciendo es que nosotros necesitamos un día de descanso. Es que nosotros necesitamos un día de reposo. Nosotros necesitamos un día donde recuperemos nuestras fuerzas. No solo un día donde descansemos, porque precisamente fue lo que Dios hizo el día séptimo, pero no porque estaba cansado, sino para darnos el ejemplo de cómo hacer las cosas. Dice eh, la palabra Sabbat, en el sentido de descanso del Señor, no es un descanso para recuperar fuerzas, sino es un descanso de alegría de lo que había hecho, de su obra. Y está dedicando este día para nosotros, para que sigamos su ejemplo y podamos dedicar 6 días, dice Éxodo 9, para hacer toda tu obra, todo lo que tú quieras hacer, todo lo que tú anhelas, tienes 6 días para eso. Pero Dios quiere que de tu tiempo una séptima parte sea para Él, que de tu vida una séptima parte de tu vida sea para Él. ¿Es mucho pedir? Bueno, parece que en estos tiempos pedir que tomes un día de descanso con lo que se debe, con lo que hay que pagar, con lo que hay que comprar, sobre todo que las ofertas son el domingo. Dices, no, pues ¿cómo? Parece difícil, pero dice el versículo 3 de Génesis 2, bendijo Dios el séptimo día y lo santificó. No solo lo bendijo, sino que lo santificó. Es decir, cuando Dios bendice algo, detrás de la bendición de Dios viene la capacidad o la fuerza para que esa bendición se haga una realidad. Muy diferente a lo que nosotros podemos hacer con una Dios te bendiga. En el mejor de los casos es una buena intención, pero no tenemos la capacidad de hacer que esa bendición se cumpla. Sin embargo, Dios Todopoderoso tiene la fuerza en su palabra de no solo ordenar algo, sino dar la fuerza para que eso suceda. En el caso, por ejemplo, cuando a los animales les dijo, los hizo y después dijo, y los bendijo, los dijo, multiplíquense y fructifíquense y multiplíquense y llenen toda la tierra. No solo los bendijo, sino les dio capacidad para reproducirse y les dio la capacidad y la intención y el ánimo para reproducirse. Cuando Dios bendice algo, detrás de su bendición está la fuerza para que se cumpla. Aquí dice, y Dios bendijo el séptimo día y lo santificó. Santificar es apartar. La palabra santificar es apartar. Apartó ese día, lo santificó para que hubiera un reposo para nuestras vidas. El ejemplo es porque dice en el versículo 3, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. La palabra reposo que se utiliza aquí no es la misma que está en el versículo 2. La palabra reposo aquí es una palabra en hebreo que tiene más que ver con un admirar lo que has hecho. Reposar es como cuando tú estás construyendo, estás pintando, estás haciendo alguna obra, estás haciendo un trabajo, lo ves terminado y haces una expresión de, wow, no estás descansando de que estés físicamente, sino estás recuperando fuerzas, estás recuperando ánimos de ver qué bien te quedó. Terminas los que se dedican a la construcción o a pintar o a hacer algo así, terminan de trabajar o terminamos de hacer algo y ves la obra y tomas fuerzas, tomas ánimo de hacer más, porque te quedó bien, porque te quedó tan bien que te animas a hacer otra cosa. Cuando queda bien hecho, tú dices, wow, sí, me aviento otra carga, arreglo otra cosa, vuelvo a pintar. Ese reposo es un reposo que da vida, que te da ganas, que te da fuerza de seguir haciendo las cosas. Lo que aquí está diciendo el Señor es eso, es, uh, necesitas un día para reposar de tu trabajo. Necesitas un día para tomar fuerzas. Ahora,
¿Es necesario que tú y yo descansemos un día? ¿Es necesario? Estaba yo platicando con unas personas en el trabajo y yo estoy trabajando ahorita 7 días a la semana. Por eso digo que las prédicas del Señor me ha estado dando y, y también algunas hermanas aquí. Bueno, y le estaba pidiendo a Dios un lugar, un trabajo que me permitiera dejar el ritmo de vida que tenía para tener un tiempo más tranquilo y poder dedicar más tiempo, sí, de verdad, más tiempo al Señor, más tiempo a estudiar su palabra. Dije, Señor, si me dieras un trabajo donde pudiera tomar otros cursos, donde pudiera tener más tiempo de leer esto, sería una bendición. Claro, pedirle eso iba pegado con un trabajo que pues que saque un poco de dinero porque tengo muchas deudas, entonces no puedo dejar lo que estoy haciendo porque, ¿sí me entiendes? Entonces, Dios me bendijo con un trabajo que me permite en la parte económica estar bien, pero trabajo 7 días y descansar un día significa cobrar un día menos. ¿Sabes qué me di cuenta en esos días? Que no quería descansar por no cobrar un día menos, pero no le estoy dedicando el tiempo que debo dedicarle a la palabra de Dios. Y digo, ¿este trabajo es de Dios o no es de Dios? Y yo mismo, bueno, Dios mismo me respondió, yo te di el trabajo, que estés administrando mal lo que yo te está dando es otra cosa. Dios te da las fuerzas, que estés administrando mal las fuerzas que Él te da es otra cosa. Dios te da la salud, que estés administrando mal esa salud es otra cosa. No es que, ay, es que el diablo vino y me dio ese trabajo porque me está poniendo una traba para no buscar de Dios. No, Dios te da las cosas y te da junto con lo que te da la fuerza para que las puedas cumplir. Y dentro de la fuerza para que las puedas cumplir, te da el ejemplo de cómo es mejor que lo cumplas. Dios no tenía que descansar un día porque Dios es omnipotente. No es que descansó porque estaba cansado, descansó para darnos un ejemplo de cómo administrar lo que Él ha depositado en tus manos. Descansó para decirte, necesitas tú físicamente, mentalmente y emocionalmente y familiarmente descansar. Descansa de lo que estás haciendo. No corras todo el tiempo. Tienes que descansar. Porque ¿de qué serviría tener mucha economía si te quedas sin salud? ¿O de qué serviría comprar muchas cosas si después no tienes con quién disfrutarlas? Porque no pasaste tiempo con tu familia. Porque de pronto compras una casa para darle un mejor lugar a tus hijos y compras la casa grande porque son varios hijos y esperas tener otros y te dedicas a trabajar y trabajar para pagar esa casa. Cuando terminas de pagarla, por fin ya tienes la casa, ¿qué crees? Ya no tienes los hijos porque ya se fueron. Y, y, y el tiempo en medio, ¿qué pasó? Trabajo, 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 trabajo. Ahora, esta cuestión de pronto, cuando este consejo nos llega a destiempo, eh, pudiera parecer que viene un sentimiento de nostalgia, entonces hice mal. Bueno, lo que Dios quiere es que cuando tú reentiendas, como orabas al principio, cuando tú entiendes el amor de Dios, cuando tú entiendes el perdón de Dios, en el momento de tu vida que lo entiendas, cuando lo comprendes, llega con una fuerza que lo que hiciste mal, comparado con el amor que Dios te está ofreciendo, comparado con lo que te pide que es ama a Dios con todo tu corazón, no importa lo malo que hayas hecho, no es que, no es que lo olvidas, sino que comparado con lo que Dios hace por ti y sigue haciendo por ti, lo que quieres es llenarte más de Dios, más del Señor. El enemigo es el que viene como acusador a decirte, si tú hiciste aquello, si tú hiciste esto. Sí, pero cuando tú conoces a Dios y conoces su amor y conoces su perdón, tu agradecimiento es tan grande que no tienes tiempo de pensar en lo malo de antes.
porque tu pensamiento se llena de querer buscar a Dios más, querer conocer a Dios más, querer sentir esa alegría y esa paz que te da a entender la palabra y el amor de Dios. Ahora, en medio de tanto trabajo, es difícil tomarte un tiempo de descanso para escuchar la voz de Dios. Por eso, Dios quiere y estableció un día para que tú y yo tengamos reposo, para que tú y yo podamos descansar. Dice el versículo 13, y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque él reposó de toda la obra que había hecho, de toda la obra que había hecho en la creación. Dios quiere darte el ejemplo y sustentar la base de Éxodo 20, donde Dios dice que, que te acuerdes del día de reposo para santificarlo, es decir, para apartarlo para ti. Acuérdate del día de reposo. ¿Qué significa el día de reposo? Ahora, preguntaba al principio, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué no se puede hacer en el día de reposo? En el día de reposo, estas personas que pusieron en el ejemplo del parque rejas y cosas para evitar que se maltratara el camino, para que se maltratara la banquita, lo que estaban haciendo estos hombres, estaban impidiendo que lo que Dios había dejado para tu propósito, para tu descanso, lo pudieras saborear, lo pudieras disfrutar. Querían conservarlo como Dios lo había dejado, sin tocarlo, para, para tener un recuerdo de que había estado Dios ahí. Pero al ponerle rejas, al ponerle trabas, se perdió la oportunidad de caminar esos caminos. Se perdió la oportunidad de sentarse a la orilla de ese río, mojar tus pies, tener un tiempo de descanso, pensar en el Señor. Porque, porque ya no se lo podía hacer. Ahora lo único que podías hacer es ver el río desde lejos, porque la reja te lo impedía. Los fariseos, al poner reglas, al poner eh, cosas encima de la ley, pretendiendo cuidar eso y ganar un lugar delante del rey por haber cuidado bien el parque, lo que hicieron fue alejar a los súbditos. Ellos pusieron rejas para cuidar lo que el rey había dejado. Los fariseos pusieron reglas para cuidar lo que Dios había ordenado. Pero fueron tantas normas, tantas reglas, que se olvidaron de la función del parque mismo, de la función del día mismo de descanso. Ahora, ir al parque era hacer filas, era no caminar por aquí, no caminar por allá, que algunos empezaron a irse, empezaron a alejarse porque era muy pesado ir a ese parque. Mientras los que estaban en el parque se sentían orgullosos de que lo estaban cuidando, pero le habían quitado el efecto del parque, le habían quitado la razón del parque. La razón del parque era descansar, la razón del día de reposo es descanso. ¿Cuándo se cumplió en una carga el día de reposo? Cuando se le pusieron cosas que Dios no había ordenado, cuando se le pusieron reglas para hacer lo que Dios había ordenado. Dios había ordenado, en el ejemplo del parque, tú podías llegar, en la parábola, quitarte los zapatos, caminar al río, escoger el lugar que quisieras y sentarte y poner tus pies en el agua y descansar o acostarte en el jardín. Ahora, estos que estaban cuidando lo que el rey había hecho, pusieron algunos lugares restringidos. Aquí no, aquí sí, aquí no, aquí sí. Y entonces ya no podías descansar libremente, de tal manera que ya no podías disfrutar ese parque. El día de reposo se llenó de tantas reglas que para cuando nuestro Señor Jesús vino, estaba tan prohibido sanar en el día de reposo que al Rey de Reyes, al Hijo de Dios, le dijeron, ¿cómo es posible que le sanas un brazo en el día de reposo? Fue tan increíble, si lo ves desde este punto de vista, es, un hombre tiene una mano torcida. Para ese tiempo tener una mano torcida era una mancha, no solo de él, sino de toda su familia. Porque si él tenía una mano torcida, quiere decir que había pecado la familia. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona está así? Es ¿cómo dicen? La mancha en donde fuera, ¿no? Ahí viene el tullido, ahí viene, y era el rechazo a la familia, y era un rechazo total.
Bueno, pues viene nuestro Señor Jesús, se lo encuentra en un sábado, esta persona no siquiera sabe que lo va a sanar, pero Dios lo sana en un sábado. En el día que se supone que no podía hacer nada, que no podía ni caminar, que no podían hacer nada. Le está dando vida nueva a esta persona. Le está dando, le está quitando el estigma de estar maldito, porque se consideraba maldito. Al menos lo consideraban así por tener esa mancha. Que nuestro Señor Jesús estaba borrando todo eso para darle libertad, para darle esperanza, para darle respiro. ¿Y qué pasa con los que están cuidando? Se enojan. Se enojan porque alguien que antes era pecador, ahora puede mirar a Dios directamente. Se enojan porque no esperó a que fuera otro día que no fuera el sábado. El legalismo ha producido eso en el sábado. Ahora, acuérdate que Dios no vino a abrogar la ley, o sea, Él no vino a quitar el sábado. Nosotros celebramos el domingo, y vamos a verlo poco después, por una razón. En el Antiguo Testamento el sábado fue hecho para que el hombre descansara. En el Nuevo Testamento, ese día que Dios había hecho, ese día del Señor que Dios había hecho para el hombre, el día que nuestro Señor Jesús resucita, se convierte precisamente en el día del Señor. Nosotros el domingo lo celebramos como el día del Señor. Es el día que le damos gracias a Dios por toda la obra, por todo lo que ha hecho por nosotros. Esto hace que hace algo, va en contra de lo que Dios ordenó. Dios mismo, nuestro Señor Jesús, no es que rompió la regla del sábado, sino que demostró que el sábado, como dice, está hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. El problema de no entender estas cosas es que el sábado, que es el día que deberíamos descansar, que deberíamos, dice aquí en Éxodo capítulo 20, versículo 10, el séptimo día, más el séptimo día es reposo, o sea, es descanso para Jehová tu Dios, es reposo para que estés con el Señor. No hagas en él obra alguna, o sea, hay otros días para hacer lo que tienes que hacer. Aquí dice, no hablas en él obra alguna, no, no hagas obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de las puertas. ¿Por qué no se puede hacer nada? Porque tienes otros tiempos para hacer las cosas. El domingo no es el domingo para, no sé, para comprar, no es el domingo para, ni siquiera es el domingo para que ese día, es, le iba a decir, pero va a sonar pedrada, pero no es el día para jugar fútbol o para dedicarte a tu deporte favorito. Es el día para estar con el Señor, porque hay otros días para hacer las cosas. Hay otros días en los que se pueden hacer las cosas. Ahora, cuando hemos aprendido eso, el domingo, el día del Señor, se convierte en un día de descanso. Debe ser un día de descanso. No es el día para ir a lavar, no es el día para hacer tareas, es el día para descansar en el Señor. Es el día para servir al Señor. Eh, la razón es esa, porque en 6 días Jehová hizo los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Termina diciendo lo mismo. Bendijo el día y lo santificó. Le dio la fuerza y le dio el poder a ese día para que sea un descanso. No podemos disfrutar algo que no entendemos. Voy a poner una aplicación práctica a esto. No podemos disfrutar algo que no entendemos. El día del Señor se hizo para pasar tiempo con el Señor. Se hizo para pasar tiempo escuchando su palabra. Vamos a ponerlo en ejemplos humanos, prácticos. Voy a tratar de no faltar el respeto a la palabra. Si cuando tú tenías novia o novio, solo te daban el domingo para ver a tu novia. Espero que todos se acuerden de eso. O el domingo, al novio o a la novia. Y el único día que la podías ver, porque era el único día que te permitían verla o verlo, era el domingo. Y tú como hombre le dices a tu novia, no sabes cuánto espero que llegue el domingo. No sabes cómo anhelo verte el domingo. Y llegas a la puerta y le dices, ya estoy aquí, mi amor. Qué bonito es que estamos juntos. ¿Qué pensarías la novia si después de que le dices eso, entras a su casa y te sientas a ver la tele?
O sea, no que me amas mucho, diría la novia, pero no quieres pasar tiempo conmigo, no quieres hablar conmigo. O sea, no que esperas 6 días para platicar conmigo, pero llegas y te pones a ver la tele, te pones a limpiar, te pones a brincar, te pones a hacer juntas de gobierno, te pones a hacer cualquier otra cosa menos a poner atención a tu novia o a tu novio. ¿Qué pensaría tu novia o tu novio? O sea, ¿qué querías llegar a la casa o querías estar con ella o con él? O sea, imagínate que llegas, dices, te quiero mucho, he estado esperando este día, llegas y lo que haces es dormirte. ¿Qué diría tu novio o tu novia? Cuánto amor. No solo eso, sino creo que la relación se podría deteriorar muy rápido, ¿no crees? La de relación se podría deteriorar muy rápido, se podría convertir en algo monótono, podría convertir en algo apático, que tal vez no sé cuánto tiempo pasaría para que ya no quieras ir el domingo o ya no te esperen el domingo. Bueno, no, el domingo siempre te vas para el Señor. Pero tú irías con esa misma actitud. La pregunta es, el día del sábado, el día del domingo, el día del sábado, que sábado no quiere decir precisamente sábado, sino día de descanso, por si no lo sabías, es el día para pasar tiempo con el Señor, para recuperar fuerzas. Mira, yo estoy trabajando 7 días a la semana y ya me dijeron que me veo ya no tan guapo como antes, ya no tan, no se rían, ¿eh? Este, y la verdad sí me he sentido cansado. Y digo, ayer que estaba preparando, no ayer, pero estaba preparando esto, pero ayer me llegó mucho. Dije, espérame, voy a predicar del día de descanso y llevo varios meses trabajando sin descanso. Digo, ¿cómo? Yo mismo parecía yo loco. A ver, espérame, estaba ya así hablándome. Espérame, espérame. Entonces me volteaba y decía, ¿qué estás haciendo? No, es que el trabajo. Parecía yo loco. Porque quiero predicarte que es un que tienes que tener un día de descanso. Y los últimos meses, venir el domingo, que lo hago o sea, preparo la prédica con mucho amor de verdad, preparo este tiempo, veo a mis hermanos que llegan, que preparan las cosas, y hoy, después de analizar esto, hoy precisamente sentí vergüenza, porque mis hermanos están poniendo su trabajo, su ánimo, su esfuerzo, y yo no estoy respetando eso. El domingo que deberíamos pasar tiempo conviviendo como hermanos, 2 de la tarde ya me estoy durmiendo, ya estoy cansado, eh, ya no estoy disfrutando el día de reposo. Estoy llegando con mi novia a dormir. Quiero llegar con Dios o con mi novia. Espero que entiendas lo que te quiero decir. Y toco la puerta y le digo, ya estoy aquí, mi amor, y ya estoy aquí, Señor, ya estoy aquí. Y lo que hago es dormirme. ¿Será que Dios me está diciendo algo a mí? ¿Será que Dios está diciendo algo a ti? ¿Será que después de hacer mucho me quede sin nada? Platicaba con unos compañeros, me toca hablar al principio, y les decía, porque ahora a mis compañeros, les cambiaron el horario y ahora sí tienen que tomar un día, ya les pusieron un día de descanso. Y les decía, descansen, están jóvenes, pero descansen, les sirve emocionalmente, mentalmente, los he visto. No querían descansar, porque pensaron lo mismo que yo pensé, pues un día menos de sueldo. Y estaban un poco molestos porque les habían obligado a descansar un día. Ya no podían trabajar los 7 días, sino tienen que descansar un día. Y empezaron a decir, no, pues es que se debería ser voluntario y no creen, bueno, pues es obligatorio. Pero he visto su cambio en esas últimas 3 o 4 semanas que han ya tenido que han tenido que descansar un día. Ha cambiado su estado de ánimo, ha cambiado su semblante, están funcionando mejor. Y digo, wow, no nos damos cuenta. Pensamos que somos de acero, pero de acero, y el cero a la izquierda no vale nada. Porque el cero en el matemáticas, bueno, bien. O sea, cuando no recordamos las enseñanzas de Dios,
y tomamos las cosas por nuestras propias fuerzas o nuestra propia inteligencia, terminamos destruyendo en nosotros, no destruyendo la obra de Dios, destruyendo en nosotros lo que Dios quiere hacer para nosotros. El día de descanso, el día de reposo, no tiene que ver con si es sábado o si es domingo o si es viernes o si es martes. Tiene que ver con el propósito del día de descanso. Es para el Señor. Ahora, por conveniencia, por convicción, hemos decidido reunirnos como familia los domingos. Ese es el día del Señor para nosotros. Hay personas que por el ambiente, por el lugar, el país donde trabajan, donde están, no pueden descansar el domingo. Ok, pero el día que descanses, el día que te toca descansar, no solo es un descanso físico, es un descanso espiritual, es un descanso para agradar al Señor, es un descanso para pasar tiempo con el Señor. Predicar de esto en estos tiempos, te empecé diciendo que hay personas que dicen, ¿Jesús? Creo que hay un Jesús que predican. Qué difícil es compartir el cuarto mandamiento, incluso con cristianos. Ahora imagínate qué difícil va a ser predicar el cuarto mandamiento con quien no es cristiano y lo que tiene en su mente es un símbolo de pesos, un símbolo de triunfo, un símbolo de logro. Eso lo ha puesto el diablo. Pensaba, ¿cuál fue el error del diablo? Dice la Biblia, en que él anheló tener y recibir la honra y la gloria que era solo para Dios. ¿Será que queremos vivir días con 25 horas y semanas de 8 días para, para que vean cuánto ganamos, para que vean cuánto tenemos? ¿O será mejor, como dice su palabra, más vale un pan en amor que un manjar en dolor? Sería bueno pensarlo. Mis hermanos, la segunda parte de esto es que Dios no solo quiere que el día domingo vengamos para Él, buscarlo a Él. La segunda parte que quiero compartir de la semana que entra, porque no me da tiempo, eh, la razón y la bendición implícita que hay ahí. ¿Y por qué ha habido tanto conflicto? ¿Debemos los cristianos celebrar el sábado o el domingo? ¿Celebrarlo el domingo es malo? ¿O celebrarlo el sábado es bueno? Esas preguntas y esas respuestas a esas preguntas quiero que la Biblia nos las dé la semana que entra. Porque el cuarto mandamiento es la base para poder pasar a los siguientes mandamientos que tienen que hablar con la relación entre nosotros. Pero primero, segundo y tercer mandamiento encierran tu corazón con Dios. Cuarto mandamiento, yo lo veo como un lugar de antesala para abrir las puertas y relacionarnos con el mundo de una manera sana y correcta. Una manera de amar a nuestras esposas, a nuestros esposos, a nuestra familia de manera sana y de manera correcta. No sabemos cómo, porque todavía no llegamos a esos mandamientos. Pero déjame decirte que entender bien el cuarto mandamiento te va a permitir abrir la puerta y entrar a esa otra sección donde vas a poder expresar y ser lo que Dios quiere que seas. Amar a tu prójimo como a ti mismo. En esto se encierra la ley o los 10 mandamientos. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Padre bendito, yo te doy gracias, Señor, porque cosas tan sencillas, cosas tan profundas, en tu palabra se han hecho tan complejas cuando el ser humano mete las manos y quiere corregirte a ti, Señor. Y queremos ponerte restricciones a ti, Señor. Yo te pido que cualquier persona que hoy haya escuchado esto y que no pueda todavía poner claridad en su pensamiento, tú, Señor, puedas decirle simplemente,
a su corazón. Cuánto le amas y cuánto anhelas lo mejor para nosotros. Y lo mejor no necesariamente es material. Lo mejor es poder descansar, poder mirarte cara a cara, Señor, y decirte gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu perdón, Señor. Déjame estar junto a ti, Señor. Déjame recostarme junto a ti, Señor. Recíbeme como estoy, Señor. Recíbeme como soy. Pero dame, Señor, dame, Padre bendito, la capacidad de entenderte, la capacidad de mirarte, la fuerza para hablar contigo. En el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Muchas gracias. Día de descanso.